Y dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con lo belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué de acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Oramos al Señor. Padre, cuando vemos en la palabra de Dios, obviamente sabemos, amado hermano, que hay cosas que no deben de juntarse, ¿verdad? Como la luz y las tinieblas. Cristo con lo belial. Lo belial es lo diabólico, lo del diablo. Amén. Que la luz y las tinieblas. Pero para poderlo entender, Dios nos da un mensaje a través de 2 de Crónicas, hablando del rey Josafat. Le quiero hacer una recapitulación muy rápida. El reino de Israel era un solo reino. Fue el rey Saúl, Isboset, después el rey David, después Salomón. Salomón pecó porque se fue detrás de otros dioses, tuvo 1000 mujeres, 700 concubinas y 300 esposas, o 700, al revés. Pero la cosa es que son 1000. Amén. Y 1000 hermanos son muchas mujeres. Y se desvió su corazón detrás de otros dioses. Levantó templos a Baales, a Aceras, y fue y ofreció incienso. Le estoy hablando del hombre que miró a Dios. Le estoy hablando de un hombre que tenía por padre al rey David, que era conforme el corazón de Jesús, conforme el corazón de Dios. Le estoy hablando de un hombre que Dios derramó riqueza sobreabundante, tanto que la plata era como las piedras, no les tomaban importancia. Nadie se vestía en la tierra como el rey Salomón. Le estoy hablando de un hombre que Dios derramó sabiduría más que ningún otro hombre, exceptuando mi Señor Jesucristo. Amén. Pues él, hermano, se desvió. ¿Será que nosotros corremos ese peligro? Sí, amén. ¿Por qué? Él se desvió porque se unió a yugo desigual. Y Dios se enojó y Dios le quitó el reino. Pero por amor a David y un pacto que hizo con David de que iba a tener una lámpara encendida, Dios le dejó 2 tribus, y de las 12 tribus separó Dios a Israel. Por un lado puso 10, a partir de ahí se llama Israel, y por otro lado dejó 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, y ellos se le conoce como Judá. Los judíos son ellos y los otros eran Israel. Los reyes de Israel, hermano, no hubo uno bueno, todos malos. Es decir, hicieron peor que Salomón. Se desviaron y desviaron al pueblo. Pero de los reyes de Judá hubo como 4 buenos, entre ellos Ezequías, Josías, que de ellos dice la palabra de Dios, no hubo rey como ellos, ni antes ni después de ellos, que siguieran al Señor, que amaran al Señor como ellos. Fíjense que eso no lo dice ni siquiera de David. Pero entre esos reyes buenos, aunque no perfectos, estaba el rey Josafat. Era un hombre que siguió los pasos de su antecesor David, de su padre David, vamos a decirlo así, aunque no era su papá directo, pero es descendiente de David. Amén. Quitó los lugares altos, quitó los templos, hizo cosas muy buenas, restauró algunas cosas dentro del Señor y ayudó al pueblo a buscar la adoración al Señor. Amén. Pero resulta que los que estaban reinando en Israel, es decir, la otra parte de Israel, el que estaba reinando era Acab, y sí sabe quién era su esposa, Jezabel. Bueno, pues Josafat emparentó con Acab. Amén. Es decir, ya conoce que Jezabel era una sacerdotisa y hechicera, hermano, de Baal.
y por su lado sedujo a Acab a hacer lo malo delante de Dios, y Dios decidió desarraigarlo. Amén. Pero ya podemos ver, hermano, que en segunda de Crónicas capítulo 18 dice, versículo 1, Josafat tenía grandes riquezas y gloria, y se emparentó con Acab. ¿Por qué el Señor dice que Josafat tenía grandes riquezas y gloria? ¿Quién se la había dado? Dios. Qué raro que dice Dios, lo levanté, lo hice rico, le di grandeza, le di gloria, pero ¿emparentó con quién? Con Acab. Si emparentó con Acab, ¿emparentó con quién? Con Jezabel. Y Jezabel era sacerdotisa de Baal. Jezabel y Acab tenían una hija llamada Atalía, y Josafat tenía un hijo llamado Joram. Este Joram se casó con Atalía. Joram significa exaltado de Dios. Una bendición, ¿verdad? Y Atalía significa aflicción de Dios. Quisiera usted que su nuera se llamara, ahí viene la aflicción de Dios para mí. Ya desde ahí hay que discernir, ¿verdad? Porque a veces sí pasa, hermano, hay gente que se llama Jezabel. ¿Y cómo te llamas, Jezabel? Ay, qué lindo tu nombre. ¿No te gustaría mi hijo para casarte con él? Todo. Amén. Emparentaron, hermano. Entonces, si usted se queja de sus suegras, pero no se queje. Joram tenía de suegra Jezabel. Santo Padre Celestial, ¿verdad? Entonces la nuestra es un dulce, hermano. Agradezcámosle al Señor por tan bella suegra que nos dio. Amén. Aflicción de este Joram, cuando Josafat aún vivía, Josafat tuvo 7 hijos. Y Josafat, en la sabiduría que Dios le dio, les dio grandes riquezas a cada uno de sus hijos en oro y en plata, y los puso por gobernadores sobre varias ciudades para que tuvieran una vida pues llena de riquezas, de honor, de nobleza, que no tuvieran problemas para vivir, ¿cierto? Pero el primogénito era Joram, y a Joram le dio el reino, hermano. Es decir, le dio la doble bendición de que no solamente fuera heredero, sino él iba a ser el rey de Judá, el descendiente de David. Pero casado ¿con quién? Con Atalía, la hija de Jezabel. Amén. Cuando Josafat muere, Joram toma el reino, y al tomar el reino, amado hermano, dice la palabra de Dios que en cuanto Joram se fortaleció, es decir, cuando tomó las riendas, ya vio cómo estaba la cosa, entonces mató a sus hermanos. Santo Padre Celestial. Y usted se queja de que un hermano le haga una mala mirada. Hermano, ¿se imagina qué maldad? El hijo de Josafat, de un rey que había agradado a Dios, tenía tanta maldad en su corazón, y se había casado con Atalía y de suegra Jezabel, y aconsejado de alguna manera, mató a sus hermanos para que no hubiera peligro de él perder el reino. Yo le quiero decir que lo que Dios le da, no hay quien se lo pueda quitar, y lo que Dios le quita, no hay nadie que se lo pueda dar, hermano. Amén. Lo que es de usted, es de usted. Entonces dice la palabra de Dios en segunda de Reyes 8:18, perdón, y segunda de Crónicas 21:6, estamos en segunda de Crónicas, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, es decir, Joram. ¿Cuál es el camino de los reyes de Israel? Idolatría, apostasía, desobedecer al Señor, hacer lo malo, quemar a sus hijos a otros dioses. Es decir, totalmente desagradando a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer. ¿Qué nos quiere decir? ¿Quién lo aconsejó? La mujer.
Mire, hermano, las mujeres son hermosas, pero a veces son peligrosas. Perdone, con todo respeto, sobre todo la nuestra. ¿Por qué? Si la mujer está en el Señor, la mujer sabia edifica su casa. Pero si es una mujer necia, De sus propias manos la destruye. ¿cómo era la mujer de Adán? Con el corazón de Adán. Santo Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cómo era la mujer de Urías? ¿Cómo eran las mujeres de Salomón? Claro, no todas son así. La de usted no, hermano. Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que halló esposa, porque ella es la ayuda idónea. ¿Y quién hace idónea a la mujer? Dios. Y yo le haré una ayuda idónea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los varones para que ella sea idónea? Animarla a que se acerque a Dios. Entre más llena del Señor va a estar, hermano, más idónea va a ser. Pero si ella se aleja de Dios, muy seguramente también nos va a alejar a nosotros. Amén. Si ella está metida, hermano, con el Señor, ¿qué consejos va a dar? Edificantes. Porque la mujer sabia, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces, con temor de Jehová, una mujer sabia va a edificar su casa. Pero si es una mujer necia, va a destruir su casa. Amén. Amén, amadas hermanas. Amén. Yo sé que al ratito va a estar enojada conmigo, pero no importa, ahí tendrá que pelear con la palabra. ¿Cómo borramos a Eva? ¿Cómo borramos a los demás? ¿No? Amén. Y esta Atalía aconsejaba a quién? A Joram. ¿Quién le habrá dicho mata a tus hermanos? ¿Será que de repente le salió? ¿Por qué no los mato, verdad? Tan gordos que siempre me dieron problemas de niños. No, yo creo que aconsejado, porque dice la palabra de Dios, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, igual que la casa de Acab, porque, es decir, por eso, porque la hija de Acab era su mujer, la hija de Jezabel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se preocupen, no estamos hablando de usted, amada hermana, estamos hablando de la hija de Jezabel. Amén. Amén. Dice en la palabra de Dios 21:11, hizo además lugares altos de Judá, haciendo que los habitantes de Judá y Judá se desviara a adorar a otros dioses. Es decir, aquí el pecado es más grande. Por eso, si entre ustedes hay algún pastor, hermano, entendamos esto. Y si usted es padre de familia, también entiende esto. Una cosa es que uno se desvíe. Ese ya es pecado. Otra cosa es desviar a los de la casa. Ese es un castigo más grande. Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Mal le volviera colgarse una piedra de molino y lanzarse a la mar. Entonces, si eso lo dice para cualquiera, ¿qué será para el que es padre de familia y desvía a los hijos de Dios? ¿Qué será para el que es pastor y desvía al pueblo? En el caso, como lo está diciendo ahí, el rey Joram, hijo de Josafat, estaba desviando a los habitantes de Israel y a Judá. Y eso Dios le desagradó bastante. Tanto le desagradó a Dios que Dios le puso disciplina. Porque usted cree que Dios se iba a quedar así. Amén. Amén. Cuando Joram dice, te hizo fuerte, bueno, dice, en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 10, dice, y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libia se rebeló ese mismo día, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Desde David, amado hermano, Edom, que eran los hijos de Saúl, pagaban tributo al rey de Judá. ¿Qué es lo que hacían? Si me está poniendo atención. Pagaban tributo. Es decir, llegaba billete, ¿no? Sí, amén. Pero porque Joram se desvió, se apartó de Dios, ¿qué le quitó Dios? Le dañó la economía. Entonces, amado hermano, si uno está haciendo lo malo, a veces nos atacan la economía. Cuando nos atacan la economía, y no es porque estemos mal, entonces es prueba de Dios,
Pero si estamos mal, ¿qué Dios nos está diciendo? No se quede así, hermano. ¿Verdad que es difícil? Dios le quitó ese extra que llegaba. Amén. Dios se lo quitó y hizo que aquellos que por años, amado hermano, habían estado con Judá dando dinero, porque Jorán había abandonado al Señor, entonces Dios hizo que se rebelaran. ¿Se recuerda usted el profeta Elías? Yo me pregunto si había un profeta más grande que Elías, porque Eliseo también hizo grandes maravillas. Ese era el tiempo, hermano, cuando acá Elías hacía que la lluvia, hacía descender fuego del cielo, que lloviera o no lloviera. Pero Elías, que se presentaba ante Jezabel, que se presentaba ante acá, que nomás decía: si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y mueran estos 50 soldados. ¿Y qué pasaba? Morían los soldados. Amén, amén. Así es. Mandaba, el rey dice que si yo soy varón de Dios, que baje fuego y se quemen estos 50 soldados. Y pasaba, hermano. Amén, amén, amén. ¿Cómo sería Jorán, el corazón de Jorán, que Elías, en lugar de presentarse como se presentó contra los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acero en el monte Carmelo, que decapitó, hermano, a los profetas de Baal, que se enfrentó a Jezabel, que se enfrentó acá, que se había enfrentado a muchos, no se enfrentó a Jorán? Le mandó una carta. Santo Padre, ¿por qué le mandaría Elías una carta y no iría Elías personalmente? Yo quisiera decir, tal vez ya estaba muy viejito Elías, pero Elías se fue, hermano, en un carro de fuego. Usted sabe, ¿verdad? Fue arrebatado y se quedó Eliseo, ¿cierto? O sea, que decir que Elías tenía el respaldo de parte de Dios. No había otro profeta, yo creo, tan grande como Elías, hermano, con tanto respaldo de Dios. Pero aún así, con ese respaldo, Elías no fue presentarse directamente con Juan. Mandó una carta. Yo diría, tal vez no quería cansarse, estaba lejos, y pudo haber mandado a alguien como Eliseo mandó a Jesse. Pero no, Elías mandó una carta. ¿Será que sabía que si Elías iba, Jorán lo podía matar? Si Jorán había matado a sus hermanos, ¿se detendría, hermano, ante un varón de Dios? No. Y Elías le mandó una carta dirigida exactamente a Jorán. ¿No le interesa saber qué decía la carta? Amado rey, hoy te escribo para felicitarte en el día de tu cumpleaños, ¿no? Que no creo. O como los profetas de ahora, ¿no? Ven y siembra y el Señor te va a dar un carro, ¿eh? Vamos a ver lo que dice la carta de Elías. Dice: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos del rey de Asa, rey de Judá, era otro rey bueno, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Ese es el reclamo de Dios. Y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab. También has matado a tus hermanos, a tu propia familia, que eran mejores que tú. Ya no lo está diciendo Elías. ¿Qué lo está diciendo? Eso está en 2 de Crónicas 21, 12 y 13. Viene el castigo de parte de Dios. He aquí, Dios herirá con un gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres, a todas tus posesiones. Hasta ahí, ¿cómo se sentiría si usted fuera Jorán, hermano? Mire, trate de entenderme esto. Josafat emparentó con Jezabel. Se casó su hijo primogénito, le dio el reino, pero tenía de suegra Jezabel y de esposa la hija de Jezabel. Claro está, Acab no es inocente tampoco, amén. Empezó a hacer lo malo, el Señor le hirió la cartera, vamos a ponerlo así, ¿cierto? Jorán no entendió. Que me quiten el dinero, total, un poquito menos, ni más rico ni más pobre, dijo Jorán, amén. Pero el Señor no es así. El Señor eleva. Si, ¿qué tanto viene tan difícil la prueba, hermano, o el castigo, como tan duro sea el corazón del hombre? Así
Así es. Por eso, hermano, cuando usted piense sentir los primeros embates de la mano poderosa del Señor, sea dócil. Gloria a Dios. Dobléguese, hermano, porque no hay nadie más fuerte que Dios. No hay uno solo que le pueda ganar a Dios. A veces uno no se cansa. ¿Ya te cansaste una vez? Me dijo, "Señor, todavía". Bueno, pues te cansas. Aquí yo te espero, hermano. Ya de contar, Señor, ¿ya te cansas? No, hace rato, Señor. Ah, bueno, ahí yo te estaba esperando. Santo Padre. No sé si usted ya se cansó, hermano. Nos rendimos delante. No, si no, ahí nos vemos a las 40 vueltas. Israel tuvo 40 años en el desierto dando vueltas, hermano. Santo Padre. Bueno, he aquí el Señor iría con gran azote a tu pueblo, a tus hijos. No a mostrar a sus hijos. A tus mujeres, porque tenía varias, ¿verdad? A tus posesiones. ¿Hasta ahí está feo? Sí. Y tú sufrirás una grave enfermedad. Una enfermedad en los intestinos. Hasta el día que se te salgan a causa de la enfermedad. Santo Padre. Mire, hermano, a veces cuando dice que si yo le temo a Dios, que si le temo, hermano, claro que le temo. Santo, claro, si el Señor es amoroso, hermano, pero también es fuego consumidor. Eso lo puede ver 2 de Crónicas 21, 14 y 15. Lo estamos viendo, amén. ¿Será que el Señor lo dice como nos decía a veces nuestra mamá cuando éramos niños? ¿Va? Mira que si me paro te voy a dar. ¿Nunca le tocó así? Le dije a su mamá. No me hagas que me pare, porque si me paro no va en vano. Su sonrisa me declara que sí, ¿va? Mira que sí me paro, pero luego a veces no se paraba la mamá, ¿no? Pero cuando Dios dice, Dios no está amenazando en vano. Aleluya, así es. En este caso no era amenaza, era un juicio. Ya no había nada que Joram pudiera hacer, más que arrepentirse y pedir misericordia, pero no lo hizo. Amén. Entonces vino el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Dice 21:16, segunda de Crónicas. Entonces el Señor Jehová incitó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes y subieron contra Judá. ¿Quién los motivó? El Señor. Levantó enemigos contra Judá. ¿Qué hicieron ellos? Lo invadieron para empezar. Se llevaron todas sus posesiones que se hallaban en la casa del rey. Es decir, perdió todo. Ya no solamente el tributo de los de Edom, sino ahora perdía todo. Se llevaron también a sus hijos y se llevaron también a sus mujeres, de modo que solo quedó el hijo más joven, llamado Joacás, que también se le conoce como Josías. Solo el más pequeño. ¿Cómo se sentiría Joram, amado hermano? Que era el rey, que se sentía fuerte, que tenía sus mujeres, sus hijos, su riqueza, su pueblo, y ahora viene el castigo de parte de Dios, todo por la mala decisión de su padre Josafat de haber emparentado con Acab. La culpa la tiene su padre, ¿sí o no? ¿Por qué se quedan callados? ¿Sí o no la tiene de la culpa su padre? Que se queda callados, ¿por qué? ¿Será que a Joram lo forzaron? No. ¿Será que dijo, ay, esta hija de Jehová, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos? ¿Será que la vio fea? No, la vio hermosa. Yo no sé si usted lo casaron con una escopeta detrás del suegro, ¿va? Porque dice, a veces dice uno, mira, Señor, la mujer que tú me dices, ¿cuánto yo te di? Si tú la escogiste. Mira, Señor, el varón que tú me dices, ¿cuál te lo di yo? Si tú lo descargaste. Yo te ponía ahí a mi Elías, te puse a mi Eliseo y tú querías al más feo. Espiritualmente hablando. Amén. Por eso dicen, no te unas con yugo desigual. ¿Quién era la madre de Atalía? Jezabel. No era secreto que Jezabel era sacerdotisa de Baal, hermano. No era secreto. Si ya está viendo de dónde viene el mango, ¿qué va a salir?
Y bueno, si ya le está viendo, hermano, las garras de león, la boca de león, las orejas de león, las patas de león, ¿qué va a salir? Jirafa, hermano, no, va a salir leona, ¿sí o no? Aleluya, así es. Es que hay unos que arañan, hermano, y otras desgarran, ¿verdad? Perdone, con todo respeto, ¿ah? En cambio, si se casa con una ovejita de Dios, cuando muchos dicen y una patadita, ahí ya es todo. Santo Padre, amén. Bueno, llegaron los filisteos y los árabes y lo invadieron, se llevaron a sus hijos. Pongámoslo al tiempo de ahora. ¿Qué pasara si los sicarios se llevaron a los hijos de uno? ¿Qué pasara entonces si los demonios atacaran a nuestros hijos? ¿Qué pasara si la mujer, que la consideramos la mujer más santa, aparte de nuestra madre, nuestra esposa, fuera atacada por los demonios? O fuera ultrajada, ¿usted me entiende? Por los sicarios. No quiere decir que la ultrajaron y ya la dejaron, no, se la llevaron y nunca más la vuelve a ver. Se llevaron a los hijos y nunca más lo vuelve a ver. Wow. Llega a la casa, ya no hay casa, ya no hay carro, ya no hay cuenta, ya no hay nada. Todo lo que tenía ha sido quitado. Todo por lo que peleó David. Toda la riqueza que dejó Salomón. Toda la riqueza, la grandeza y riqueza que dejó Josafat. En un momento. ¿Por qué? Porque Dios da y Dios quita. ¿A quiénes les da? A los que le aman. Aleluya. ¿Y a quiénes le quita? A los que le aborrecen. Sí es, amén. 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 Pero no bastaba eso. ¿Se quedaría Joram contento? Joram fue herido ese mismo día por una enfermedad en los intestinos y sufrió 2 largos años con grandes dolores. Yo quiero que lo lea. Lo está leyendo conmigo, ¿verdad, amado hermano? Sí, amén. Por si está pensando casar a su Joram con su Atalía. Santos, el silencio sepulcral. Dice, después de todo esto, estábamos en segunda de Crónicas 21:17, el 21:18. Después de todo esto, el Señor lo hirió. ¿En dónde? En los intestinos. Yo me preguntaba, hermano, perdónenme, ¿por qué en los intestinos? ¿Por qué no en la cabeza, en un pie, en una mano? ¿Se da cuenta por qué en los intestinos? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que nuestro Dios es nuestro vientre. Es decir, que lo que el vientre pide, eso le damos. ¿No tiene usted, se amanece a veces con unas ganas así, hermano, de unas enchiladas de mole? Con su pollito. Y le dice a su reina, reina mía, dígame mi amado, el siervo quiere enchiladas de mole con pollito. No se hable más, mi señor. Y va a la señora. ¿No le pasa así en su casa? Gloria a Dios. Yo sé que sí, yo sé que lo consienten. Amén. Y en la tarde el siervo tiene ganas de caldo de camarón. Aleluya. No se hable más, mi señor. ¿Lo quiere con pescado también? Solo camarón. Y en la noche está lloviendo, hermano. El siervo desea. ¿A mí qué sabe? ¿Me reveló el mensaje también, señor? Churritos con chocolate. Y que le saliera la sierva, hoy le va a tocar ensalada. Ah, no, ya no quiero nada. Porque todo lo que pide el estómago, eso le damos, hermanos. Le hacemos más caso a nuestro cuerpo o a nuestra alma que a Dios. Y no tengamos en poco al Señor. Aprendamos a temer al Señor. Amén. Aprendamos a amar al Señor. Dios lo hirió en los intestinos. Estamos en 2 de Crónicas capítulo 21. Con una enfermedad, ¿cómo dice ahí? Incurable. ¿Será que fue a Kaiser? ¿Será que fue a Blue Shield?
¿Será que buscó? De que me imagino, porque yo soy imaginativo. Si Jezabel era hechicera, ¿no buscaría con su suegra alguna cura? ¿Sí o no? ¿No irían los profetas de Baal a tratar de revertir la mano del Señor? ¿Y hay alguien que pudo evitarlo? No. Hermano, cuando Dios manda algo, no hay nadie que lo pueda quitar. Más vale pedirle misericordia al Señor, arrepentirse de corazón y suplicarle y gemirle, hermano. Amén. Porque si Dios lo mandó, mire, yo me viene a la mente Pablo. Dice, debido a la grandeza de la revelación, claro, él había subido al tercer cielo y lo escogió. Sí, el Señor me mandó un aguijón en mi carne, su cuerpo, un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Y le he rogado al Padre 3 veces, quítamelo. Y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que más bien debería decir, mi poder te perfecciona en tu debilidad. Pero a él se lo dieron para que no se inflara su ego, porque él viajaba al tercer cielo, hermano, él iba al paraíso y veía todas esas cosas hermosas, ¿verdad? ¿Usted ya fue al cielo? ¿Ya vio esas cosas hermosas? Entonces, hermano, si tiene aguijón, santo, porque malo fuera que tenga el aguijón y no tenga las revelaciones, ¿verdad? Entonces, Pablo no hacía liberaciones. ¿Qué le dijo a la adivinadora? Suéltala, y se fue. ¿Sí o no? Sí, amén. Te quedes ciego, hijo del diablo, le dijo a Elimás, y quedó ciego. Pablo tenía el respaldo de Dios, ¿sí o no? Sí. Dice la palabra de Dios que Dios hacía grandes milagros y prodigios a través de la mano de Pablo. Entonces Pablo podía reprender demonios, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué pasara si le dijera al demonio que venía y lo bofeteara? ¡Fuera en el nombre de Jesús! Si él me mandó. Amén. Claro, en el caso de Pablo era como un método preventivo, ¿verdad? Para que no se perdiera. Pero en el caso de Jonás, no, hermano. Ahí era juicio. Sí, Amén. Le llegó una enfermedad incurable, es decir, que a donde quiera que fuera no había hombre en el mundo, y déjame decirlo así, ni Dios extranjero, porque no hay un solo Dios, ¿verdad? Que pudiera quitarle. Déjeme ir un poco más lejos, perdóname, Señor. ¿Será que Satanás se lo podía quitar? No. Si Satanás tiembla ante la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué no se lo da? Si se lo va a dar, se lo suelta. Y aconteció, dice 2 Crónicas 21:19, aconteció que al correr el tiempo, al cabo de 2 años, ¿cuánto tiempo sufrió? 2 años. Santo. ¿Se imagina 2 años con dolores, hermano? Y yo digo dolores de reventarse, de revolcarse de dolor. Al cabo de 2 años los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad. Como dijéramos allá en el rancho, se le salieron las tripas, se le salió el cuajo, hermano. ¿Qué enfermedad sería? Mira, hermano, es que yo veo a Dios, ¿verdad? Yo le amo a mi Señor, pero también le temo. Cuando uno de Cristo llama uno de Herodes, estaba predicando y dice, oh, esa palabra es como la vio un Dios, por no darle la gloria a Dios. En ese instante fue comido por los gusanos. Se agusanó así. ¿Se acuerda del hombre que mandó a matar a los niños de 2 años? Cuando andaban buscando a Jesús, cuando llegaron los sabios del oriente. Bueno, murió de una enfermedad, y tengo el nombre de la enfermedad, no la traigo así la mente, pero se le enfermó como una gangrena en toda, donde defeca y donde hace pipí. Y de ahí se empezó a corromper. De tanto era el dolor que antes de morir él no se arrepintió. Mandó a encerrar como en un estadio, un salón muy grande, a todos los que fueran seguidores de Dios, y dio la orden de que no dejaran salir a nadie y prenderles fuego para que se murieran quemados.
porque no se quería ir solo. Dice, yo me voy a ir, pero me voy a llevar a todos ellos. Claro que los soldados no obedecieron la orden, pero el hombre murió también con grandes dolores. Amado hermano, aprendamos a temer del Señor. Aprendamos. Si nos llega corrección de parte de Dios, hermano, aprendamos, amado hermano. No busque provocar al Señor a que venga algo más fuerte. Amén. Dice, y aconteció que al correr el tiempo, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Amén. ¿Qué le pasó al hombre? Murió con grandes dolores. Con grandes riquezas, rodeado de sus hijos. Sus mujeres lo cuidaban. Estaba en su cama king size con sus cobijas de seda. ¿Verdad que no? Todo le habían quitado. Murió con grandes dolores. Eso sea claro, a Talía no se la llevaron, fíjese. Ahí se la dejaron, ahí te quedas, dice. Así estaría de fea, ¿verdad? Dice, con grandes dolores, y el pueblo no le encendió una hoguera, como la hoguera que habían encendido por sus padres. Es decir, cuando Josafat murió, no es que lo que cremaron, hermano, sino hacían como unos honores, porque el rey ha muerto. Amén. Entonces le decían, ahora este rey muere, pero no le hicieron honores. Dice que murió y no hubo nadie que se lamentara. Sus hijos, si sus hijos no estaban, sus esposas, pues a Talía, ¿cómo sería el corazón de Talía? Su suegra. Y al momento de sepultarlo había los sepulcros en Judá para los reyes de Judá, y lo fueron a sepultar, pero no en el sepulcro de los reyes. Es decir, ni en la muerte se le honró. ¿Todo por qué? Por haber desagradado a Dios. ¿Pero por qué desagradó a Dios? Por el yugo desigual. ¿Lo estamos entendiendo? Fíjense que a veces lo malo parece bueno. Amén. 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 ¿Se recuerda de Salomón? ¿No tenía Salomón sus quereres con las mujeres de Israel? Pero no vio a una llamada Dalila. Y fíjese que le dijo a... Eso no venía en el mensaje, pero ese es sexo, no le voy a cobrar más. Papá, mamá, esa chica me gusta. ¿Quién, hijo? La Dalila. Pero ella no es de la tribu de Israel. No importa, está bonita. Como dijera mi mamá, te va a sacar los ojos. No importa, yo la quiero. Yo la voy a convertir, ¿verdad? Yo la voy a volver al Señor. La voy a llevar a la iglesia, ma. La voy a bañar, la voy a cuidar. ¿Qué cree? ¿Sabe quiénes fueron a conseguir a Dalila para Sansón? Los papás. Papá cuervito, mamá cuervito, ¿va? Mira mi palomita, mira acá. Y le trajeron a la Dalila. Le sacó los ojos. Literalmente. De ahí viene ese dicho, esa mujer te va a sacar los ojos. Y ahí viene, hermano. Le pusieron cadenas y lo pusieron a moler. Mira, donde ponían a las mulas o a los burros, ¿sí? Ahí encadenados, trabajando para el enemigo. Trabajando para el enemigo. Y se burlaban de aquel hombre que había sido concebido de manera milagrosa, que era santo desde antes que naciera, que bajó un ángel llamado Maravilloso, que hicieron una ofrenda, hermano, que tenía una fuerza como no ha habido hombre en el mundo. Consagrado, un nazareo, que es un hombre separado para Dios. ¿Todo por qué? Por yugo desigual. ¿Cuántos hombres o mujeres acaban apartándose del Señor por poner sus ojos en alguien que no es de Dios?
Si usted está casado en un matrimonio de yugo desigual, ¿qué tiene que hacer? La dejo, hermano. No la deje. No, lo abandono, hermano. No, tampoco. Porque ya no son dos. Es una sola carne. Si Dios llamó a uno, no va a llamar medio cuerpo. Dice que ha puesto una luz, donde la luz ilumina toda la casa. Gloria a Dios. Si en su casa usted es el único cristiano, hermano, que cree en Dios y verdaderamente le sigue al Señor, y usted es verdaderamente luz en su casa, va a iluminar a su pareja, va a iluminar a todos sus hijos, y se va a cumplir la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Lo cree usted? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Pero aclaro, si usted estaba en el mundo y el Señor lo llamó a usted, ya estando en el Señor, dije, ¿y ahora qué hago con este? ¿Ahora qué hago con esta? No, pues aclamarle al Señor para que también el Señor lo alcance. Amén. Pero si usted está en el Señor y empieza a fijarse en las filisteas, que tal vez no están tan feas, le van a sacar los ojos, lo van a encadenar y va a acabar trabajando para el enemigo. ¿Me estoy explicando? Entonces así ya podemos ver lo que dice la palabra del Señor. No estéis unidos en yugo desigual. ¿Con quién? Léanlo ustedes, estamos en 2 Corintios 6:4. Con los incrédulos. Amén. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con lo Belial? ¿Qué en común tiene un creyente con un qué? ¿Qué de acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Yo creo que usted tiene amistades en el mundo, ¿verdad? Y es más, posiblemente algún hermano, alguna hermana. Perdón, hermano, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo no conozco a su familia, gracias al Señor, ¿verdad? Y tampoco ellos me conocen. Pero esperemos que el Señor sí los conozca y ellos conozcan al Señor. Amén. Pero yo voy a terminar con esto. Deuteronomio 13, capítulo 6. Porque les recuerdo que en las iglesias, no en esta no vienen, pero en las iglesias, amado hermano, hay hermanos que no son hermanos. Hay hermanos que dicen ser hermanos. Y dice Pablo, con ellos ni siquiera. Cuando escribí que no anduvieras en compañía de los que andan en el mundo, no me refería a los del mundo, porque entonces tendrías que salir del mundo. Me refería que algunos, llamándose hermanos, son inmorales, ávaros, borrachos. Con ellos ni siquiera comáis, porque hay uno que tiene aún a la mujer de su padre. Es decir, que le había bajado la esposa a su papá. ¿Y dónde estaba ese hombre? En la iglesia, hermano. Y a veces hay hombres en las iglesias que le andan bajando las esposas a los varones. Y a veces hay lobas o hermanas. ¿Qué culpa tiene la pobre loba? Que le andan bajando los maridos a las hermanas. En esta iglesia no pasa, gracias a Dios. Es decir, ¿será que son hermanos genuinos? ¿Será que son hermanas genuinas? No. Y dan más testimonio de nosotros, ¿por qué? No, para ser como aquella que dice que es hermana, pero si anda con fulano, le bajó el marido a mi vecina y anda ahí tomando y bailando. ¿Vieras cómo baila la chona? ¿Hay gente así? Bueno,
Mire, déjeme recordar fechas que el mundo celebra. Aunque dicen que aman a Dios, andan igual que como con Jorán y la casa de acá. El 12 de diciembre no sé si lo invitaron a las mañanitas. No sé si lo invitaron a vestir al niño. No sé si lo invitaron, hermano, a comer la rosca de Reyes. Bueno, el hermano nadie le invitó, gracias a Dios. Pero yo no sé, que se quedó callado, sospecho que sí. Te invito a comer rosca de Reyes. Va a haber chocolatito, dice usted. No, santo. Y el 2 de febrero ¿qué está esperando? Los tamales. Que se celebra para el día de la Candelaria. ¿Y usted quiere ir a celebrar la Candelaria o solamente quiere comer tamales? ¿Cuánto vale un tamal? ¿Como $2? No. Pongamos que 2. Allá donde yo los compro venden, valen menos. Bueno, los mexicanos, los de Guatemala valen más caros. ¿No? Son los guatemaltecos, son más caros. Es que son diferentes. Por $2 andan desagradando a Dios. Porque saben que no deben de ir a comer la rosca, no deben de ir a comer el tamal. Y ahí va, hay gente que va. Ustedes no. Ya pasó el 6, ya lo puedo decir con toda libertad. Pero viene el 2 de febrero. Eso son para otros dioses. Amén. Bueno, tal vez tiene un familiar, yo sospecho. ¿Estamos en Deuteronomio 13:6? Amén. Ya, yo termino, hermano. 2 minutos y acabamos. Primero Dios. Si tu hermano, el hijo de tu madre, está hablando de hermanos biológicos, ¿verdad? Fíjense nomás. O tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, dice aquí, te incita en secreto. Vamos y sirvamos a quienes, a quienes tú ni tus padres habéis conocido, ni los dioses de los pueblos que te rodean cerca o lejos de ti, de un término de la tierra a otro, no cederás ni les escucharás. Tu ojo no lo vaya a hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el tiempo de la ley. Esta parte no lo vaya a hacer, porque no va a ser que después me diga, el pastor me dijo que lo matara a pedradas. Sí, hermano. No cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente, ¿qué dice ahí? Lo matarás. ¡Santo! Tu mano será la primera para él, para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás hasta la muerte. Porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverán a hacer la maldad en medio de ti. Obviamente esto no se hace hoy. De tal manera que se dejó de hacer. No quiero decir que vayamos y lo hagamos, pero cuando menos apartémonos, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Se hizo de tal manera que ahora ya no es de extrañar que alguien adore al enemigo. Ya no estoy hablando de una virgen, un santo, un Buda. Estoy hablando literalmente, hermano, de iglesias satánicas. La Constitución les dio permiso de abrir iglesias satánicas. Netflix está haciendo publicidad. Televisa, Imagen y todo, Telemundo le hacen publicidad. El enemigo tiene invadidas las redes, hermano. Y la única vez que hablan de nosotros es para hacernos pedazos. Porque buscan un plan diabólico de apartarnos del Dios verdadero, matar nuestra fe y ponernos camino hacia el mundo, porque este mundo y todo pasará, pero su palabra No pasará. y el que hace la palabra de Jehová también permanecerá, hermano. No unáis a yugo desigual. Aprendamos esto. No hay comunión entre los creyentes y los incrédulos. Me ha tocado gente, hermano, ministrar. Le dije, pero yo le pregunté a mi vecina, y su vecina es cristiana. No, hermano,
¿Qué le preguntó? Es que mi marido me puso el cuerno. ¿Y qué le dijo a la vecina? Que se lo pusiera con otro. ¿Y qué hizo usted? Se lo puse con dos. ¿A que le duela? ¿Fue un consejo de Dios? No. Mire, pastor, yo le pregunté al hermano y le pregunté que si era delito tomarse un 6 de cervecita. Pues era 24, ¿se me entiende? ¿Y qué le dijo el hermano? Que era pecado si me lo tomaba yo solo, que lo invitara él también. Santo. ¿Dónde va a buscar el consejo? Primeramente al Espíritu Santo. Amén. Cuando usted se viste, le pregunta al Espíritu Santo, ¿le agrada así a mi Señor? Recuérdese de la reina Basti y esta Esther, gracias hermano. Esther. ¿Qué le preguntó a Jai, que es figura del Espíritu Santo? ¿Cómo le gusta al rey? Porque las demás decían, yo me voy a poner esto y acá hay una florecita y un diamante y una acá, y esta y un perfume Chanel. Se vestían como ellas querían, pero Esther era diferente. ¿Cómo le agrada al rey? Gloria a Dios. Al venir a usted a buscar al Señor, le pregunta al Señor, Señor, ¿será que me voy a pintar así, me voy a cortar así, me voy a poner una minifalda así? ¿Le gusta así a mi Señor? Y el Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? No. Señor, me voy a echar unas copitas y es que viene la Sonora Santanera, Señor. ¿Será que le gustará al Señor? No. Usted sabe la respuesta. Amén. Hermanos de alabanza, Ser santos. no unáis a yugo desigual. Le voy a adelantar algo, que no se lo voy a explicar todo. El hijo que se llamaba Joacás, que también se conoce como Cosías, es el heredero de Joram. ¿Pero quién tenía de mamá? A Atalía. ¿A quién tenía de abuelita? A Jezabel. Y de parientes, a los de reyes de Israel. Dios levantó castigo para ellos. Atalía aconsejó a Cosías y Dios también lo cortó. Cuando Cosías murió, Atalía, la esposa de Joram, mandó a matar a todos los posibles herederos. A todos. Solamente se escapó uno. Joás, creo que se llama. De 8 años, ¿sí? Pero se escapó de meses. La hermana de Joram lo salvó por medio de su nodriza. Y por primera vez en Israel reinaba la hija de Jezabel. Y la hija de Jezabel reinó sobre Judá, sobre la casa de David, 7 largos años. Satanás se metió hasta el trono de Judá. Todo por el error de Josafat, un hombre que amaba a Dios, que había hecho cosas buenas, pero ¿qué hizo? Emparentó con Acab. Miren qué tan delicado es nosotros como padres. Qué tan delicado es, hermano, hermana, escoger nosotros nuestra esposa o nuestro esposo. Yo he visto ejemplos más de este tiempo de gente que estaba en la iglesia y acabaron en el mundo, de gente que estaba en la iglesia y acabaron adorando vírgenes y santos, gente que supuestamente conocía al Dios vivo, terminó en idolatría, porque se unieron a yugo desigual. El mundo te quiere seducir. Y dice Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo os constituye en enemigos de Dios? No podés servir a Dios y al mundo, o a Dios y a sus riquezas, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Algunos cristianos, algunos hijos de Dios han sido seducidos por los placeres de este mundo, hermano.
Y algunos aún batallamos con nuestras pasiones, con nuestra concupiscencia, tratando de agradar a Dios. Yo no sé cómo sea usted, pero no consecuente el pecado. No los puede obligar, pero sí puede hablar. No pare de hablar. Yo como pastor, amado hermano, solo puedo instruirle, orar por usted, aconsejarle, pero yo no lo voy a forzar. Esa ya es la voluntad de usted, el discernimiento de usted, porque usted tiene Espíritu Santo. Usted ha recibido la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene ojos y oídos, a menos que ya se los hayan quitado. Estoy hablando de ojos espirituales. Es tiempo de levantarnos y verdaderamente apartarnos. El Señor viene. Hoy hablaba con un hombre en mi trabajo y le hablaba la palabra de Dios. Un hombre alcohólico que en el principio de este ministerio fue el que nos ofrendó dinero para comprar unas bocinas, siendo un incrédulo, y ahora está metido en disciplina de parte de Dios. Y decía: es que yo creo en Dios y yo sé que cuando muera me voy a ir al cielo porque yo soy hijo de Dios. Le tuve que decir: no. Cuando fueron a buscar a Jesús, le dijeron: Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si no son los que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos en el mundo dicen: creo en Dios, pero no creen, porque si creyeran le temieran, si creyeran le amaran, si creyeran le siguieran, si creyeran se apartaran, buscaran agradarle. Yo no sé qué problemas estés batallando. Tal vez estás unido en un yugo desigual y te toca pasar como mi esposa. Mi esposa es cristiana desde que nació en una cuna cristiana. Su papá fue pastor, pero se casó con un alcohólico drogadicto que ella no sabía, y ese alcohólico drogadicto soy yo. Pasó por el desierto por muchos años, recibió vejaciones, posiblemente golpes, insultos, humillaciones, y ella tuvo que orar, sufrir, gemir para que Dios me hablara. Y usted puede hoy ver el resultado. Ella cometió el error de unirse en yugo desigual, y Dios tuvo misericordia de ella, pero sobre todo de mí. Gloria a Dios. Si tú ya estás unido en yugo desigual, clama al Señor, porque lo que hizo en ella o con ella, es decir, conmigo, no lo va a hacer únicamente con nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. Pero usted le fiel al Señor, busca del Señor, clámale al Señor, no pierdas la fe. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres hija de Dios y ya estás casado, no busques separarte, no lo abandones. Amén. Pero si estás soltero, no busques unirte en yugo desigual. Nos ponemos de pie, amado hermano. En totalidad a ti. Hoy la lucha, hermano, es mantenernos santos en toda nuestra manera de vivir. Hoy me hablaba el Señor
familias. Que vuestra luz ilumine toda la casa. Que las promesas del Señor, de su salvación, lleguen a todos los miembros de tu familia. Tal vez no entiendes hoy. El Señor les decía a sus discípulos: hoy no lo entiendes. Si te lo explicara no lo entendería, pero llegará el momento que entenderás. El que tiene oídos oiga, el que tiene ojos vea. Apártate del mal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con lo belial? ¿Qué armonía hay en el templo del Dios vivo con los ídolos? ¿Qué comunión hay un creyente con un incrédulo, hermano? No unáis a yugo desigual. Si alguien te incita en secreto a desviarte, no ir a adorar a otros dioses, apartarte del camino del Señor, no le oigas. Apártate, aunque dices ser hermano, aunque dices ser hermana, posiblemente no lo es. Sigue al Señor, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Vive en santidad en toda vuestra manera de vivir. Sé santos, apartados de toda inmoralidad. Amar los unos a los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Perdonaos los unos a los otros. Vivir en amor, vivir en unidad con aquellos que adoramos al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Dile: Señor, lléname. Dame discernimiento, mi Rey, para que yo pueda distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Y dame ese dominio propio para apartarme, Señor, esa sabiduría para guardarme para ti, porque he venido a buscarte, Señor. Las malas decisiones, hermanos, traen pésimas consecuencias. Hoy el Señor nos habla. Hoy el Señor nos alerta. Tal vez te has equivocado. Apártate del mal y busca la justicia. Busca la santidad. Busca el amor y la verdad. Busca del Señor, mi hermano. Busca del Señor, mi hermana. ¡Aleluya! Corán no lo entendió. No aparece una sola vez que le haya pedido perdón. No aparece una sola vez que haya pedido misericordia. Si acaso Josías fue salvado, fue a causa de la promesa de Dios sobre la casa de David. El hijo menor quedó en la casa para sustituir a su padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por amor a ella. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Obedecerle, respetarle. Esa es la ley de Dios. Todo lo que va en contra de eso, hermano, te está apartando y te está llevando a un yugo desigual. ¿Con quién? Con el mundo, con la rebelión, con la iniquidad. ¡Aleluya! Dígale al Señor: perdóname por tomar decisiones sin consultarte, por desviarme o equivocarme en las decisiones que he tomado, porque me he dejado guiar por mi mente o mis ojos y no por tu palabra o por tu espíritu, Señor. Perdóname cuando me he desviado de hacer lo que a ti te agrada. Perdóname por no entender cuando me has corregido. Ten misericordia
misericordia de mí, ten misericordia de mi esposa, o en su caso de mi esposo, ten misericordia de todos mis hijos. Aún hay algunos que no te conocen, dígaselo, el Señor lo sabe. Pero creo en tus promesas, que tú harás misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que te aman. Y yo te amo, Señor. Yo te amo, dígaselo. Yo te amo. Yo te amo, Señor. Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo.